Pues ahí se le va a grabar la pantalla también. Claro, sí. Toda la presentación se graba. Ah, ok. Ok, ya estamos grabando. ¿Sí? Sí. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar, de acuerdo al cronograma, vamos a hablar de lo que es la Casa Comercial Tapa. Bueno, esta carta, para los que no sepan, es una carta de procedencia china y que en Corpo Médica lo estamos manejando alrededor de 3 o 4 años aproximadamente. Ok, entonces, es una casa que se utiliza mucho por parte de los médicos anestesiólogos, que son quienes finalmente utilizan el producto, los usuarios, ¿no? Pero utilizan en coordinación para aquellos pacientes que se someten a cirugías torácicas o cardíacas. No, no tenemos como tal el logo de torácicos, pero es importante que también lo tomen en consideración. Entonces, es un producto que se utiliza por los anestesiólogos para cirugías torácicas, sobre todo cirugías neumológicas, o ya vamos a ver más adelante. Si tienen alguna duda, por favor me hacen saber ya. Ok, parte de las capacitaciones que doy hacia el personal que no es de la rama médica, me gusta mucho hablar de la anatomía porque es donde se va a alojar el producto y tenemos que entender un poco de la anatomía para que ustedes puedan tener claro cuál es el funcionamiento o qué es lo que se va a dejar o qué es lo que se va a hacer, perdón. Entonces, en este caso, varios de nuestros productos, sobre todo del último tiempo que estamos registrando, van a relacionarse con la tráquea. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta todo lo que es el sistema respiratorio, la tráquea y los pulmones en este caso, ¿no? Entonces, la tráquea no es más que un tubo, por utilizar términos sencillos, un tubo que conecta la parte superior de la vía respiratoria, que son la nariz, la boca, hacia los pulmones. Entonces, es un tubo que, como ustedes lo pueden ver acá, voy a activar el puntero. Aquí. Como ustedes pueden ver acá, entonces, esta es la tráquea, este es un tubo, y que esta tráquea, este tubo va conectado hacia los pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, y que dentro de los pulmones, pues obviamente hay otras divisiones u otras partes que hay que tomar en cuenta, pero por ahora yo creo que eso es lo más importante que tienen que saber, ¿no? También una parte de la tráquea antes de llegar hacia los pulmones, sobre todo en esta parte que estoy aquí señalando, esta parte de aquí se llama o se la denomina carina. Entonces también es muy importante con este producto y con los otros productos que vamos a ver más adelante, ¿ya? Que lo tengan en consideración. Otra de las cosas que también es importante que ustedes conozcan es el tema de la intubación endotraqueal. Es un procedimiento en el cual los médicos o el profesional de la salud coloca un tubo, como el que ustedes están viendo acá, que ingresa por la boca y se aloja en la tráquea. Este tubo se lo utiliza para asistir en la ventilación, para asistir al paciente que por algún motivo se somete a una cirugía o simplemente ha dejado de utilizar sus pulmones y tiene que ser conectado a un ventilador. Entonces, esta parte de acá es importante. A esto de aquí se le denomina boquilla y va conectado al ventilador, ¿no? Aquí no tengo una imagen del ventilador, pero es importante que simplemente se enfoquen en esta parte de acá. Cuando hablemos de tracoe, vamos a hablar un poquito más en profundidad. Entonces, este tubo endotraqueal se aloja en la tráquea y para que se mantenga o para que haga un taponamiento, se infla un balón, es de balón que está acá y se infla a través de este dispositivo. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, son aquellos pacientes que por enfermedades, por accidentes, dejan de respirar por su propia voluntad y pues deben ser conectados a una máquina. O por alguna cirugía, por los medicamentos que utilizan para que se relajen,
también dejan de respirar y tienen que ser conectados a un ventilador a través del tubo endotráqueo. Esto es la boquilla en la que se utiliza y esto es lo que lo que les estaba mencionando hace un rato, ¿no? La parte de la boquilla del ventilador. Todo esto es el circuito que va conectado al ventilador, ¿no? Esto no, ninguno de los dos productos manejamos, pero siempre es importante que lo conozcan. Así es cómo funciona este del laringoscopio que me estaba preguntando el otro día, Mari. Este es el laringoscopio. Este es un dispositivo que utilizan para colocar el tubo endotraqueal. Es una técnica bastante agresiva. El paciente tiene que estar inconsciente o sedado. Así es como funciona, ¿no? Y el tubo queda ya alojado en la tráquea, como en el dibujo anterior, y el médico en este momento está inflando el balón y ahora está conectando hacia el ventilador. Lo que está haciendo ahorita es comprobando que los pulmones estén recibiendo aire a presión, como están viendo a través de este globito, y pues eso quiere decir que tiene una intubación correcta. Y pues obviamente ahí los médicos empiezan a fijar el tubo, ¿no? Como ustedes lo pueden ver, como son pacientes generalmente antes de empezar la cirugía. Ok. Con todo este antecedente y como les comentaba, vamos a hablar de lo que es la marca Tapa, que como les decía es un producto cuya procedencia es china. Y solo para enfatizar, es uno de los productos nuevos que lo tenemos acá en el Ecuador. Y afortunadamente este producto somos únicos en el Ecuador, que lo disponemos por ahora. Esperemos que más adelante a nadie se les ocurra traerlo. Y pues antes de esto, pues utilizaban otros productos que ya los vamos a ver más adelante. Por ahora, este producto se lo comercializa a nivel público. El primer cliente que empezó a comprar fue el Hospital Eugenio Espejo y es el mayor cliente por ahora. También está el Hospital Vaca Ortiz. Y a nivel privado lo están ocupando también ahora el Hospital Metropolitano y el Hospital de Sol. Por ahora las ventas se han centrado solo acá en la capital y esperemos que ya más adelante se empiece a conocerlo y a utilizarlo con mayor frecuencia. Debe venir por medidas, ¿verdad? Porque si utiliza el Bacortis, me imagino que es para pediátricos. Sí, sí, y esa es otra de las cosas que queremos. A ver, este producto, y me adelanto, es un producto, antes en el mercado ecuatoriano y casi en el mercado mundial, no había un producto que pueda ser utilizado para cirugías de pulmones en pacientes pediátricos. Generalmente solían ser solo para pacientes adultos y pues esa es otra de las ventajas. Pero ya vamos a profundizar más adelante. Vamos a hablar ahora de lo que son las indicaciones. A ver si puedo ver esto acá. Bueno, no sé si ya se actualizó. Ok, entonces, ¿qué indicaciones o para qué tipo de procedimientos se utiliza esto? Pues procedimientos intratorácicos. Intratorácicos se refiere a lo que son la parte torácica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los pulmones se lo denomina intratorácico. O procedimientos de columna ortopédicos de elección. En aquellas cirugías de columna, sobre todo el paciente está boca abajo, y hasta que muevan la columna y le posicionen bien, tienen que cualquiera de los dos pulmones dejar de ventilarse. Entonces, en estos casos, también se utiliza el tubo. Y generalmente se le utiliza, pues obviamente, uno de los pulmones, el que deja de inflarse y de desinflarse, es el pulmón dañado y pues obviamente se le va a proteger al otro pulmón en el que está tratando, ¿no? Hay un procedimiento que se llama lavado de pulmón. Son generalmente en pacientes que tienen neumonía y que se llenan por la complejidad, se llenan
de secreción, y en aquellos pacientes se les hacen lavados de pulmón. Y pues esto se lo va alternando, ¿no? Primero se le bloquea el uno, se le lava el otro, y luego viceversa, ¿no? Y pues también todo esto de lo que es ventilación pulmonar independiente, los dos pulmones se abren, y, se expanden y se contraen al mismo tiempo. Entonces, lo que en este caso lo que hace es bloquear el un pulmón, y pues simplemente el otro deja de, más bien dicho, el uno se bloquea y el otro sigue funcionando. Eh, Antes de entrar en este tema, y me doy cuenta que aquí hay un pequeño, algo que hay que mencionar. Este tubo, este producto se llama tubo de bloqueo pulmonar, o, o bloqueador pulmonar, o bloqueador endotraqueal, o bloqueador, no, bloqueador endotraqueal no, se llama bloqueador pulmonar. Bueno, es un tubo bloqueador pulmonar, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es, como su nombre lo indica, llegar a través de la tráquea y llegar a uno de los pulmones para cumplir su objetivo, que es bloquear cualquiera de los dos pulmones. Esto no le había dicho anteriormente, pero sí es importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Este producto sirve para bloquear cualquiera de los dos pulmones, ¿sí? Entonces, también se lo denomina como aislamiento pulmonar. ¿Cómo empezó? Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es un poco la historia para que ustedes tengan en cuenta. Antes los mismos tubos endotraqueales que ustedes vieron al inicio, lo que hacían los médicos antes de que exista cualquier otra alternativa, lo que hacían los médicos es deslizarle un poco más del tubo endotraqueal, que generalmente llega a la tráquea, y lo introducían un poco más a fin de que llegue a cualquiera de los dos pulmones, y ahí inflaban el balón para que exista un taponamiento. Entonces, es una técnica bastante agresiva, porque esto es un tubo bastante grueso. Pero a medida, como no tenían otra opción, pues simplemente no les tocaba de. Con el pasar de los años, eh, empezaban, como les decía inicialmente, ¿no? Primero utilizaban un tubo de doble lumen, utilizaban un tubo de un lumen, más bien dicho, y posteriormente, con la evolución, desarrollaron los tubos de doble lumen, que son los que ustedes están viendo en la parte de acá, que la verdad eran ya bastante gruesos, bastante agresivos, y como ustedes pueden darse cuenta, a diferencia del anterior, este tenía dos conexiones. La una que hacía la función de bloquear del tubo simple, y la otra lo que hacía es bloquear el pulmón. Entonces, fíjense, solo aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, hay una gran variación en cuanto al grosor, y esto pues obviamente ahora hay estudios que avalan que esto provoca alteraciones de la tráquea, y pues tiene consecuencias. Y hace algunos años atrás se desarrollaron los bloqueadores bronquiales, o los tubos bloqueadores, que es como nosotros los conocemos acá, que hay algunas marcas en el mundo, pero actualmente en el Ecuador solo tenemos nosotros la marca Tapa, afortunadamente comercializada solo por Corpo Médica. Este es un tubo que ya está diseñado como tal y tiene ciertas consideraciones. Es más delgado, tiene opciones de ingresar y visualizar los pulmones el pulmón que va a bloquearse. Con las dos alternativas anteriores era prácticamente una técnica a ciegas, y pues la verdad bastante complicado. Imagínense lo que es atinarle a cualquiera de los pulmones sin ni siquiera tener la opción de verlo. Con estas dos opciones pasaba esto. Ahora los tubos bloqueadores tienen la opción de que entre en conjunto con el tubo un broncoscopio, que también es lo que estamos comercializando ahora, y pues eso nos ayuda, es una cámara que nos permite visualizar, ¿no? Entonces, así es más o menos como para que tengan en contexto cómo fue la evolución de los tubos, de los bloqueadores bronquiales, ¿no? Primero empezaron con un tubo de un lumen, luego pasamos a un tubo de doble lumen, y finalmente nos quedamos con los bloqueadores bronquiales. Esto es un tubo endotraqueal de doble lumen, esto para que lo vean un poquito más ya, más agrandado la imagen. Si ustedes se pueden ver, es bastante más grueso que un tubo de un lumen o un tubo bloqueador bronquial, ¿no?
Y pues tiene varias alternativas, ¿no? Primero tienen que fijarlo en la tráquea y esta parte que es la de más abajo es la que cumple la función de bloqueador. Entonces, son ciertas características que ustedes tienen que tomar en consideración. Es un tubo bastante agresivo y bastante feo para los pacientes. Miren, si ustedes se dan cuenta, así es como se ve el tubo, este tubo de aquí dentro de la tráquea, ¿no? Esto es una animación, es un gráfico. Y pues una de las desventajas, como les decía, es el gran calibre que se tiene. Además, que en la tráquea no puede extenderse mucho porque después empieza a tener complicaciones, enfermedades. Y finalmente, estos tubos doble lumen tenían que ser izquierdos o derechos. Entonces, ustedes se dan cuenta que en la figura A tiene un tubo, desde nuestra perspectiva es izquierdo, pero al final es derecho. Y este es un tubo doble lumen izquierdo. Y aparte de eso, estos tubos doble lumen tenían que tener varias medidas, ¿no? De 28, 30, 32, de acuerdo a la anatomía del paciente. Entonces, son ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta porque la evolución con el bloqueador bronquial se elimina muchas de estas complicaciones que podrían tener. Entonces, si ven, esta parte de aquí es la que les decía a un inicio, se llama carina y es la de la división de la tráquea hacia los pulmones. Entonces, el bloqueo por cualquier método que se utilice se lo hace generalmente al inicio o posterior de la carina al inicio de los pulmones. ¿Estamos claros así? Sí. Sí, ok. Finalmente, este ya es una imagen de nuestro tubo bloqueador. Si ustedes se dan cuenta, es totalmente delgado. El tubo anterior, este tubo tenía rangos de 28, 30, 32 French, que es una medida que va relacionada a lo que es el diámetro. Entonces, imagínense el pasar, suponiendo que este sea el más delgado de 28 French, a un tubo bloqueador de 7 French. Miren lo delgadito que es. Y pues esto tiene ventajas. Al ser tan delgado, no produce trauma en la tráquea. Entonces, para pasar a ver lo que es el vida, antes de pasar a ver el vida, perdón, vamos a ver las partes del tubo bloqueador. El tubo bloqueador como tal está compuesto, es un solo cuerpo, no se desprende en las partes, está todo previamente armado. Y lo que tenemos de este tubo delgadito que ustedes están viendo acá es el tubo bloqueador, como tal, el que ingresa hacia los pulmones. Este balón delgadito que ustedes ven acá es el balón que cumple con la función de bloquear. Si ustedes se dan cuenta, esta curvatura que tiene acá permite al mismo tubo utilizarlo tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo. Acuérdense que en la competencia, esta es nuestra competencia, el médico tiene que elegir tanto izquierdo como derecho y esto ya en la parte del manejo del inventario, tanto para el hospital como para el proveedor, ya es un dolor de cabeza. Entonces acá, esta curvatura se adapta a la anatomía que estamos viendo acá. Entonces yo simplemente al tubo con girarlo lo puedo colocar acá, lo giro, el mismo tubo lo puedo colocar acá, cosa que no pasa con el tubo de doble lobo. Viene con una marcación, con marcaciones para que el médico anestesiólogo pueda ver cuánto del tubo está ingresando a través de la tráquea. Entonces, obviamente ellos hacen mediciones o de acuerdo a la estatura que nosotros tenemos, ellos ya tienen identificado cuánto mide. Digamos, yo mido 1,80 y mi tráquea va a medir, me invento, 20, 30 centímetros. Entonces ellos ya saben qué profundidad o qué tanto del tubo tiene que ingresar. En la parte del medio, aquí tenemos una imagen ampliada, tenemos esta boquilla. Esta boquilla es la que le da el plus al producto porque cumple con ciertas condiciones, ¿no? Primero, esta boquilla
me va a permitir conectar a un tubo endotraqueal que ya el paciente esté previamente puesto. Segundo, por la parte de acá, yo tengo tengo la opción de conectarle directamente al ventilador, que como ustedes se dan cuenta acá, el uno era para el bloqueo y el otro era para conexión al ventilador. Acá, con la misma boquilla, yo le conecto al ventilador y tengo conectado al tubo endotraqueal. Segundo, a través de esta boquilla, por este puerto que ustedes están viendo acá, yo puedo introducir el fibroscopio, el broncofibroscopio, que es una fibra bien delgada, es una cámara que ingresa por aquí y me permite ir viendo cómo está posicionado, cómo está colocado el tubo. Y también a través de esto, pues obviamente ya está conectado el cuerpo, que es la parte superior, ¿no? Y en la parte superior yo tengo tres opciones. La una, esta que estoy señalando acá, es el dispositivo de succión que está conectado a la punta del catéter o del tubo. Entonces esto quiere decir que yo puedo conectar acá una succión, que generalmente están en las paredes o en los quirófanos. Conecto acá, hago succión y puedo aspirar si es que tengo alguna secreción o sobre todo si es que necesito evacuar todo el aire del pulmón, porque el pulmón generalmente lo que pasa en este tipo de cirugía es que el pulmón queda aplastado. Entonces ahí si el médico ingresa y empieza a hacer la cirugía, obviamente el pulmón deja de moverse y se colapsa totalmente y el paciente puede someterse a la cirugía y el médico. Entonces, lo que hace este dispositivo de acá es succionar secreciones o el mismo aire. Este dispositivo de acá es el que me permite a mí inflar este balón de acá. Entonces, a través de todo este circuito, yo ingreso aire y se aloja en el balón de acá. Y eso me permite hacer el bloqueo, ¿no? Y finalmente, nuestro bloqueador bronquial tiene un dispositivo que le ayuda al médico, sobre todo los anestesiólogos generalmente suelen trabajar de dos. Siempre está el médico, el anestesiólogo principal, con su asistente, por así decirlo. Entonces, en ocasiones, cuando ellos están solos y como la técnica necesita cierta precisión, pues este botón de acá lo que me hace es, en lugar de conectar acá una jeringa, esta parte de acá, e inflarle con aire en ese momento, lo que me puede llevar a que se mueva el tubo bloqueador, lo que hace es, previamente nosotros inflamos en esta parte de acá, y con la ayuda de este botón permite el paso del aire hacia el balón, y con esto, simplemente presionando este botón, me va a permitir inflar el balón. Entonces, tal vez ahorita estén un poquito anonadadas con tanta información, pero es importante que conozcan antes de empezar a ver. Si ustedes se van a ver, si ustedes magnifican la imagen, se dan cuenta que en la parte superior tiene las tres conexiones que vimos acá, ¿no? El puerto de succión, puerto de inflado y el puerto de autoinflado. Digamos que los dos cumplen la misma función, que es inflar. Pero este permite inflar y desinflar y este únicamente inflar. ¿Sí? A través de este botón. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas, dudas? ¿No? No. Ok. Miren, así es como funciona el balón de autoinflado. Vamos a repetir bastantes veces. Si ustedes se dan cuenta en esta parte de aquí, van a ver que esto se desinfla para que esto se infle. Vamos a ver. Ven cómo se va desinflando y a la vez se va inflando esto de acá. Esto está desinflado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Presionó el médico, presionó y se logra solo presionar. Yo en mandarín en el fondo se escucha algunos chinitos hablando. ¿Sí? Así es como funciona el botón de autoinflado, ¿no? Y antes de... Aquí sí me quiero adelantar.
Nos vamos a ir a ver el video para que ustedes entiendan un poco más cómo funciona el dispositivo y después nos vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas, ¿ya? Ya, este es el video que quiero indicarles. Este es un video en un hospital de China. Aquí está un poco de la información del paciente. Porque van a, obviamente así es como se ve la realidad, ¿no? Y en esta ocasión le van a colocar con una máscara laringea que es muy parecida al tubo endotraqueal. No exactamente lo mismo, pero cumple la misma función. Entonces aquí le ponen al paciente primero, le están anestesiando con gas. Aquí le colocan la máscara laringea que viene a reemplazar el tubo endotraqueal. Conectan al ventilador, como se ve también acá, para que el paciente todo el tiempo esté ventilándose hasta que le fijen, ¿no? Bien, entonces aquí desconectan rápidamente e introducen el tubo bloqueador. Van introduciendo y conectan inmediatamente la boquilla y a su vez a través de la boquilla van a girar la boquilla. Entonces miren, así es como se va viendo, el médico ya está ingresando el tubo bloqueador, está ingresando y deslizando. Ellos, miren, este es el broncoscopio que nosotros estamos comercializando. Ustedes pueden ver cómo va avanzando. Esta parte aquí está la visión, ¿no? Izquierda y derecha. Miren cómo se va, claro, se partió el pulmón, lo asegura. El médico, el cirujano torácico procede a hacer la cirugía. El pulmón ya dejó de se forma lo que generalmente es una bombita de colapsó. Aquí ya terminaron la cirugía, retiran el tubo bloqueador, desechan y nuevamente vuelven a conectar. El paciente obviamente llevado a la sala de recuperación. Entonces, así es como funciona el tubo. ¿Hasta ahí tiene una duda? Cara de... Este es el pan nuestro del día a día. Ya, ok, entonces, ¿cuáles son las ventajas del tubo bloqueador? Lo que decía la María hace un rato, ¿no? Sobre todo nosotros hacemos énfasis en lo que es la importancia de que se puede utilizar en niños, pacientes pediátricos. Antes no se les utilizaba en pacientes pediátricos, y pues imagínense lo que debió haber sido tanto para el paciente, el niño que se somete a una cirugía de pulmón, como para el cirujano, que tenían que, mientras el pulmón se expandía y se contraía, someterle a la cirugía, y eso debió haber durado eternidades. Generalmente nosotros somos como humanos, como nuestra anatomía no siempre va a ser la misma, y en ciertas personas la parte superior, denominada vía aérea, tiene ciertas complicaciones. Es más delgada, es más difícil del acceso. Entonces, para aquellos pacientes que tienen la vía aérea difícil, va muy bien el uso de este producto. Otra de las características que ustedes se pudieron dar cuenta es el tamaño. Nuestro bloqueador es muchísimo más delgado que un tubo de doble lumen, que es los que se utilizan todavía o los que se utilizaban anteriormente. Podemos a través de los puertos reconocer la parte interna de la tráquea y de todo lo que es la anatomía. Y pues obviamente podemos con el tubo, aparte de bloquear los pulmones, si le introducimos más del tubo, hay una parte que se llaman los lóbulos, que es una subdivisión del pulmón. Entonces podemos introducir un poco más adentro y hacer un bloqueo más específico, como es la parte de los lóbulos. Un dato muy importante como que tal vez no hicimos énfasis, es que para el uso de vamos a retroceder. Para utilizar yo uno de estos tubos de doble lumen,
el paciente generalmente tiene puesto uno de estos, ¿no? Viene desde el quirófano, viene desde el cuidado intensivo o en el quirófano le colocan uno de estos, ¿no? Para someterse a la cirugía, el médico tiene que sacarle este de acá y volverle a colocar este de acá durante la cirugía, el tubo de doble lumen. Cuando terminan la cirugía, el médico debe retirar este nuevamente y otra vez colocarle otro tubo de un lumen. Entonces, imagínense lo que es, lo traumático que es para el paciente. Ustedes vieron cómo le cogían a la señora en uno de los primeros videos, le meten el laringoscopio, que es prácticamente abrirle la tráquea para colocarle uno de estos. Entonces, es más traumático. Con el tubo bloqueador, lo único que necesita el anestesiólogo es colocarle uno de estos, que nos va a servir como guía, un tubo endotraqueal de un lumen, y a través de esto, el paciente llega con esto, se somete a la cirugía con esto, sale a la recuperación con esto y puede irse al piso o al cuidado intensivo con el mismo tubo. Entonces, ya no hay necesidad de estar intercambiando. A eso es lo que se refiere con lo que dice no necesita reemplazo. Es ¿Cómo por se- lo que este tubo va dentro del otro tubo. Exactamente, sí. El otro se utiliza como guía y este simplemente es durante la cirugía. Termina la cirugía, se lo retira y se lo desecha. Como ustedes vieron, tiene un puerto de succión, que esto es de mucha ayuda para los médicos si es que necesitan hacer algún tipo de drenaje. Esto también es algo muy importante. Imagínense lo que les decía, ¿no? El tubo de doble lumen con el que estamos compitiendo directamente tiene que ser derecho-izquierdo. Este es ambidiestro. Se puede utilizar tanto en derecho como en izquierdo. Y con esto nos aseguramos de utilizar, de bloquear el pulmón correcto y viendo todo el tiempo, ¿no? Y otra de las ventajas es que el dolor que generan los tubos de doble lumen en la tráquea, una tráquea más o menos desde una dimensión de una moneda de 1 centavo aproximadamente, hasta de 5 centavos, para que ustedes tengan una referencia. Y los tubos de doble lumen, lamentablemente no tenemos aquí, pero son bastante gruesos. Entonces, para aquellos que nos hemos sometido a cirugías, solo que nos coloquen un tubo de doble lumen, de un lumen más bien dicho, es incómodo, deja una carretera, es feo. Imagínense colocar algo más grueso para eso. Los daños a veces son permanentes para toda la vida. Entonces, con esto, estas son las ventajas de tener un dispositivo como el que tenemos. Otra también, profundizando un poco en las ventajas, son lo que este producto se lo puede utilizar inclusive a través de un traqueotomo. Ya lamentablemente no hemos visto todavía lo que es traqueotomos, pero los traqueotomos es colocar un tubo al nivel de la tráquea directamente para que puedan ventilarse o puedan respirar los pacientes. Inclusive este tubo se puede utilizar a través del traqueotomo. Lo que no pasaría, exactamente. Lo que no pasaría si es que, imagínense un paciente que tenga colocado un traqueotomo y no tuviera el alcance de este dispositivo, tendrían que los médicos ver cómo lo hacen. Pero esta es una de las ventajas, ¿no? Se puede utilizar con traqueotomo. Ustedes vieron la máscara que se utilizó, que es una máscara laringe, que es muy parecida a un tubo endotraqueal. No va completamente hasta la tráquea, pero sí tiene la misma función. Pues se le puede utilizar con tubos endotraqueales, con traqueotomos, y hay una técnica de acceso. Si no podemos hacerlo a través de la boca, se coloca un tubo que se llama nasotraqueal a través de la nariz. Imagínense lo doloroso que debe ser eso. Es súper finito. Son más delgados y tienen otro material, ¿sí? Y son de una medida súper pequeña, pero inclusive si es que en caso no pueden por algún motivo llegar a la tráquea, pues lo hacen a través, o sea, no pueden utilizar la boca, lo hacen a través de la nariz. Ustedes vieron la posibilidad de que se puede inflar solo con una mano, se lo puede utilizar, más bien dicho, tenemos varios tamaños, son de hecho 3. También se lo puede utilizar con máscaras laringeas y lo que ustedes vieron, ¿no? A través de la boquilla se puede introducir el broncoscopio, se puede conectar al ventilador y tiene conexión hacia el resto de dispositivos. A esto, aquí quería llegar con la pregunta que me hacía María hace un ratito.
Tenemos nosotros como referencia 3 medidas. Y a diferencia de los tubos de doble lumen, que tienen, creo que 5 o 6 medidas, que son 28, 30, 32, 34, 36 y 38, 6 medidas. Nosotros solo tenemos 3 medidas. Y con la medida de 7 French que ustedes ven acá, abarcamos desde pacientes pediátricos hasta pacientes adultos. Entonces, eso le hace el producto, le convierte al producto en un producto con especificaciones únicas que ayuda muchísimo. ¿El French son como centímetros? El French, sí, bueno, esto lo vamos a hablar más adelantito, pero bueno, sí, para que lo tengan como referencia, esto, generalmente los French deberían indicarles más en detalle las personas o mis compañeros que vayan a capacitarles de la pieza central de Arrow. Sí, pero para que tengan una referencia, el French no es más que la medida de la circunferencia, del diámetro del catéter. Generalmente, French, gauge y centímetros y todo van a escuchar muchísimo, pero French van a escuchar en todo, en la mayoría de nuestros productos. Pero el French hace referencia a la medida externa. Entonces, como que el diámetro, ¿no? Vamos a hacer la mención del diámetro. Entonces, usted tiene una medida en French que tiene su traducción o su equivalencia a milímetros. Pero para este tipo de dispositivos se utiliza el French. Y también van a escuchar, y valga la oportunidad, van a escuchar gauge o GA, ¿sí? FR, que significa French, o gauge, que significa, o GA, que significa gauge. El gauge es muy similar al French, pero en cambio hace referencia a la medida interna. Pues el French va por afuera y el gauge va por adentro. Todo lo que son catéteres, doble J, catéteres de drenaje, catéteres venosos centrales, en este caso el tubo bloqueador, van a escuchar French. Pero cuando se trata de agujas, pues van a escuchar que son GA. Cuando les capaciten en MDL, ustedes se van a dar cuenta que les van a hablar en GA, porque las agujas se miden en el diámetro interno, en cambio. ¿Sí? En el French va relacionado, mientras más grande es el número, mayor grande es el diámetro. Entonces, en este caso, 5 French, más delgado, 9 French es más grueso. En cambio, en las medidas de los GA, mientras más grande es la medida, más delgado es, porque empieza, digamos que desde lo más superficial. Entonces, yo tengo, por decirles aquí, un 8 GA. Y si me voy haciendo más pequeño, sigue subiendo 9, 10. Entonces, ustedes se van a encontrar que no tiene mucha referencia cuando dicen, por decirles, una medida 24 GA, es la más delgada, a diferencia de una medida 8 GA, que es la más gruesa. Eso solo como un dato curioso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que eso ya me imagino que lo van a ver con mis compañeros. Y bueno, nosotros tenemos estas medidas, ¿no? 3 medidas de los tubos bloqueadores, que son 5 French, 7 French y 9 French. 3 medidas. Son preguntas de examen, ¿no? Dijeron que después de esto va, sí, ¿no? Ya saqué 20. Entonces, hay una tabla, esta es una tabla de equivalencia tal vez para que lo tengan en cuenta, ¿no? Por medidas 5, 7 y 9 French, que es lo que tenemos, se deberían utilizar las siguientes medidas de tubos endotraqueales, esto quiere decir, ¿no? Tubo endotraqueal. Un tubo de 5 French, yo debo utilizar un tubo endotraqueal en este rango de medidas, de 4.5 a 5.5. Esto ya lo utilizan mucho los médicos para saber, a ver, tengo un paciente que está con un tubo o que necesita un tubo de 5 French, ¿con cuál lo puedo utilizar? Tengo que utilizar un tubo de 5 French mismo. Si tengo un paciente que tiene un tubo endotraqueal de 6.5, pues debo utilizarle un tubo de 7 French. Entonces, esta es una referencia para Aquí ellos, ¿no? primero hay un tubo más grande que un tubo el tamaño bloqueador. Aquí, ¿dónde? Aquí, El otro, aquí, más abajo. este. No, el de 5.5, Es más grande que este de acá. que el de arriba. Ajá. Es mejor. Acuérdese que este tubo endotraqueal es de este. Ah, ya, es del otro. Ajá. Ajá, ya. No solo para. Este es el tubo endotraqueal.
Entonces, este nos va a servir como guía para que ingrese. Ok. Entonces, mientras más grande sea, es muchísimo mejor. Ya. Ya, ok. Entonces, eso quiere decir que yo puedo utilizar en un tubo endotraqueal de 7 milímetros un catéter de 7 French, de aquí para abajo. O sea, yo puedo utilizar inclusive perdón, con un tubo endotraqueal de 7, yo puedo utilizar un tubo de 7 French o de 5 French, de aquí todos para abajo. Lo mismo de aquí todos para abajo, de 8.5, 9 French, 7 French, 5 French, de 8, 5, así, etcétera. No. Pero generalmente son medidas que se utilizan para tener una referencia. Pero si yo quiero utilizar en un tubo endotraqueal de 5.5, un balón de 9, un tubo de 9 French, eso no va a ser posible porque ya va a estar bastante complejo el acceso. Y la referencia que sugiere la fábrica para que puedan utilizarse los broncoscopios o los fibroscopios que se utilizan para que puedan utilizar para que puedan visualizar dónde está correcto el bloqueo, se debe utilizar un 5 French de 2.2 hasta 2.8 milímetros, y así en 7 French me permite utilizar uno más grande, 9 French de 3 hasta 4 milímetros. ¿Y cómo se les considera, cómo se los cataloga? Pues esta medida de 5 FR como pediátrico, pacientes bien chiquititos de 1 año, 2 años, 3 años a lo mucho. Personas, el de 7 French se lo utiliza como personas adultas pequeñas. Generalmente he visto casos de 5 años, 4 años, hasta pacientes de 70 años. Y para las pacientes de aquellas personas que son bastante amplias o que su vía respiratoria es muy dilatada, pues pueden utilizar el 9 French en pacientes bastante amplios. ¿Estamos claros? Sí. Siento que esto es muy técnico para ustedes, lo siento. Este es el video que habíamos visto y con eso quiero profundizar un poquito más en el tema del producto. ¿Sí entendieron? Sí. ¿Para qué sirve? Sí. ¿Para qué sirve? Para bloquearle un pulmón y de ahí conectarle. Perfecto. Sí. O sea, quiero también a Raquel, igual que nos está escuchando, una consulta. ¿Cómo le pareció a Raquel? Muy interesante, gracias Alejandro. Yo tengo aquí una inquietud más bien. Tú decías que Ok. este producto es un bloqueador pulmonar, ¿cierto? Ajá, Ya. correcto. También se puede bloquear con este producto a nivel de la tráquea y con eso bloqueas los dos pulmones. ¿O me estoy por ahí confundiéndome de dispositivo? Sí, sí, o sea, es muy buena la referencia, pero no tiene sentido porque los dos pulmones, porque prácticamente el paciente dejaría de respirar y pues con eso estaríamos quitando la vida. O sea, para pacientes que ya sus pulmones no sirven, en este caso estaríamos buscando ya otro dispositivo, no este bloqueador de pulmón. Claro, o sea, generalmente sí le trato de entender un poquito a dónde va su pregunta, es con este producto. Con este producto. Exacto. Sí, este digamos que también tiene un balón, como usted está viendo aquí en la pantalla, ¿no es cierto? Y a través de este dispositivo ingresa el aire que viene desde la máquina, ¿verdad? Y se va hacia los pulmones. Pero porque aquí tiene un orificio, ¿no? Nos permite que pase o que ingrese el aire. En cambio, a través del tubo bloqueador, simplemente ya no pasaría aire, simplemente lo que hace la función del tubo bloqueador es bloquear uno de los dos pulmones. Ok. No he escuchado si es que en algún momento tienen la necesidad de bloquear los dos pulmones. No le veo mucho sentido, la verdad, pero sí podría servir si es que se quisiera dejar de ventilar los dos pulmones, pues sí, se lo puede utilizar, se le llega hasta acá, se le infla
y pues no le va a pasar el aire que respiramos normalmente al paciente. Pero sí, a lo que voy es que, más bien, gracias por la pregunta, porque esto me da una idea de que sí entendieron cómo, para lo que funciona. Y a nivel de ustedes, que son la parte administrativa, que si bien es cierto, es importante que conozcan, pero como les decía, cuando termina esto, siento que estoy siendo muy técnico, porque generalmente estas presentaciones lo hacemos para presentar el producto a médicos especialistas que ya conocen. Entonces, he tratado de ser y de graficarles lo más que se puede para que ustedes lleguen a entender. ¿Sí? No es importante que ustedes conozcan a profundidad medidas, referencias y cosas por el estilo, porque ustedes tienen que tener una noción. Cuando ustedes, tal vez a Raquel, cuando le digan, estamos registrando, hay un recall o algo de un tubo bloqueador, ya sepa de qué estamos hablando. O tal vez a la Mari cuando haya un proceso de tubos bloqueadores, sepa de qué estamos hablando, y lo mismo igual Gaby para cuando tengamos las reuniones y Francisco diga tenemos que hacer énfasis en los tubos bloqueadores que no estamos viendo, pues ya tengan una idea. La intención es esto, ¿no? Que ustedes puedan tener un conocimiento general del producto, más no un conocimiento en específico, porque si es que ya necesitaríamos hacer una capacitación específica más técnico, pues implicaría que ustedes están tal vez abarcando un aspecto, están transformando en asesoras o están haciendo algo por el estilo donde ya amerita que ustedes conozcan 100% características del producto, en qué ocasiones pueden hacerlo, con qué cantidad de aire se inflan el balón y cosas un poquito más en detalle, ¿no? Por eso les pido disculpas si en algún momento hablé algo que tal vez no era entendible para ustedes, pues sepan que he tratado de adaptar la presentación a sus necesidades. Entonces, eso de mi parte es todo. No sé si tienen alguna otra inquietud, Mari, Gaby, Raquel. Claro. Yo una Sí, consulta más. Tú dices que los principales clientes de este producto son el Eugenio Espejo, el Bacortiz. ¿Has tenido alguna complicación o en tu parte de inducción con ellos, tal vez algún problema? sí, es muy buena esa pregunta. Lo que nos ha costado muchísimo y lo que me ha costado es quitarles de esa zona de confort, de quitarles de ese chip, de que antes, imagínate, ellos utilizaban los tubos doble lumen por muchísimos años. Entonces, de la noche a la mañana viene una empresa y a través de toda la gestión comercial que se hace, ellos ya no tienen los tubos de doble lumen, sino ahora tienen los tubos, el tubo endotraqueal, más bien dicho, el bloqueador bronquial. Entonces, es un poquito cambiarles el chip. Sí hay ciertas diferencias, diría que más bien es un producto muy práctico, no tiene mayores complicaciones. Lo único que generalmente suelen quejarse, y es un poquito de técnica ya, es como les decía en un momento, para que te dé la cirugía o para que el médico anestesiólogo le diga al médico cirujano perfecto, está bloqueado, el pulmón tiene que quedarse totalmente colapsado, no tiene que dejarse de mover. Entonces, ya no hace esto, sino simplemente se queda como un globo desinflado, se queda pegado. Entonces, en ocasiones, esto es un tema más de manejo del producto. Lo que los médicos cirujanos torácicos se quejan de los anestesiólogos cuando utilizan nuestro producto es que el pulmón demora en llegar a este nivel, y lo que hace es retrasar los tiempos de la cirugía. Entonces, esa es la mayor queja. No es una complicación del producto, sino que digamos que la reducción del pulmón como tal demora. Pero los médicos anestesiólogos que saben, pues ellos saben en qué momento bloquear el pulmón. O sea, generalmente estaba inflándose y desinflándose, entonces la intención es que ellos bloqueen cuando el pulmón esté desinflado. O sea, son cuestión de mucha técnica, porque lo que generalmente hacían con el tubo doble lumen es en cualquier momento bloquearle, y pues ellos tenían, como era un tubo bastante grueso, tenían la capacidad de colapsar totalmente. Pero en este lo que tienen que hacer es, lo que ha pasado es que
bloquean el pulmón cuando el pulmón está totalmente inflado. Entonces esto hace que se desmaye. Pero si ellos tienen la técnica y la destreza de bloquearlo cuando el pulmón está colapsado, pues no hay mayor problema. Pero es una cuestión de simplemente de uso del producto más que de complicaciones, porque la verdad no es un producto que podría complicar la vida del paciente. Simplemente si el cirujano ve que el pulmón no está colapsado, él simplemente dice, no, yo no voy a operar hasta que el pulmón esté completamente colapsado. Entonces no implica un riesgo inminente para la vida del paciente, al menos que durante la cirugía el anestesiólogo saque deliberadamente el tubo bloqueador y ahí pues empiece a moverse. Podría tener un tipo de complicación, pero generalmente no es un producto que tenga complicación. Puede dañarse, no hemos tenido ningún reporte de eso, pero sí es un producto bastante práctico, bastante innovador en el mercado ecuatoriano. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, queridas compañeras? No, todo claro, digo, profesor. Sí, más bien, o sea, yo sí no me siento conforme con lo que les dije porque siento que fui muy técnico, ¿no? Pero para mis próximas capacitaciones ya las voy a tomar en consideración y tal vez voy a profundizar en ciertas cosas. Hoy me di cuenta que hablé directamente de tubo bloqueador sin explicarles qué era un tubo bloqueador, o sea, cuál era la función. Entonces, son ciertas cositas. Generalmente yo voy a los anestesiólogos y no les doy la historia de para qué sirve un producto, cómo deben utilizarlo, no. Tal vez hablo un poco de lo que es la evolución del producto como tal, pero ellos ya saben lo que es un bloqueador pulmonar o para qué sirve un bloqueador pulmonar. Entonces, tal vez por eso, si es que tienen alguna duda y tal vez ahorita no la tienen, pero en el transcurso de los días van procesando la información y se les presenta alguna duda, pues por favor estoy las órdenes. Eso es mi querida Raquel, Gaby, Mari, muchísimas gracias. Eso es todo de mi parte. Gracias a ustedes. No A sé si es ti. que en verdad vaya a haber pruebas. En verdad. ¿Saben si va a haber pruebas? No mencionó nada de eso, Francisco. No, bueno.